Pablo Martínez, a todas las digamos, instituciones que se encargaron de organizar esto. Está el Observatorio Nacional para el Patrimonio Natural, bueno, para el patrimonio material y biocultural, a visualizar arte y cultura global, el Centro de Apoyo a Indígenas Migrantes. Muchas gracias por la invitación. Me parece que esta tercera expo sobre estos tres temas, justamente patrimonio material y biocultural, es fundamental para poder entender la realidad de nuestra cultura, y creo que por eso estoy aquí. Me interesaba muchísimo tocar esos puntos, ¿no? Y lo primero que voy a dar esta idea es acerca de que la experiencia tridimensional de una cultura, de una sociedad, ¿no?, sería este encuentro justamente con la materia. Y a partir de ese encuentro con la materia, la construcción de ideas, de conceptos, pueden ser religiosos, pueden ser estéticos, ¿no? A través de eso pueden generar objetos, que esos objetos a través del tiempo y de una significación dentro de un grupo social, adquieren de alguna otra manera significación e identidad, y a partir de eso se genera una comunidad. Pero antes de eso, esta idea que quiero plantearles es sobre qué existiría aparte de la experiencia humana, donde se puede también entender el patrimonio material. Y en este caso sería, esto que ustedes están viendo ahorita, es una imagen donde se ve cómo los glaciares al retroceder dejaron estas marcas en el piso. De esta manera creo que se puede ver mejor, no sé si en la imagen se logra notar estas líneas que dejan los glaciares al retirarse, ¿no? En la época, obviamente cuando termina la época de la glaciación. Entonces este gesto de grabar en la piedra algo que no tiene nada que ver con el ser humano, pero que nosotros a través de la significación o de lo que le podemos abordar como paisaje, por ejemplo, también entra dentro de lo que es el patrimonio material. Entonces eso es muy importante entenderlo, es decir, no únicamente las acciones humanas como tal entran dentro de este patrimonio, ¿no? Ahorita vamos a ver un poquito estas clasificaciones. También aquí tenemos, por ejemplo, justamente lo que yo les comentaba. Esto es en Central Park, en Nueva York, donde es el mismo caso, son las mismas piedras que son, digamos, grabadas por los glaciares, y que de alguna otra forma ya están en un entorno social, ¿no?, donde están conviviendo ya con los seres humanos que viven aquí, y de esta manera adquieren otra significación. Entonces ese es un punto, creo que importantísimo. Déjenme nada más entrar en el texto. Bueno, el tema, como saben, es el patrimonio en el espacio público, la escultura como memoria material. Antes de esto quisiera dar una definición, la definición que tiene la UNESCO en relación a esto. El patrimonio cultural material de la UNESCO comprende los monumentos, conjuntos, edificios y sitios como ruinas arqueológicas, ciudades o paisajes culturales que tienen un valor universal excepcional. Esto incluye también los bienes muebles e inmuebles creados por el ser humano, ¿no? Y aquí donde tenemos en los bienes muebles todo lo que tiene que ver con la escultura, con la obra, digamos, hecha por el hombre, ¿no? Básicamente existen varios aspectos donde podemos englobar este tipo de patrimonio, ¿no? Y lo podemos entender de esta manera, ¿no? El patrimonio también se puede entender como una serie de aspectos, insisto, como arquitecturas, como objetos mismos que se han ido creando y que de alguna manera van dando un sentido histórico y cultural a un determinado pueblo. Pero aquí viene una cosa muy importante, ya nos metemos al tema de la escultura, es en relación a qué significación tiene la escultura en un contexto humano. Entonces voy a ver dos temas, dos casos especiales, que este es Stonehenge, donde justamente la parte, digamos, que tiene que ver con la creación tridimensional, que se une con la arquitectura, rompen o digamos que están en el limbo entre estos dos conceptos, entre lo que es una creación escultórica como tal, una representación escultórica, o una representación, en este caso, arquitectónica, y que tiene de alguna manera un sentido pues mítico religioso. Se ha hablado de esto, de miles de cosas con marcadores
astronómicos y demás, pero a mí lo que me interesa hablar de este tema es cómo un grupo humano se tuvo que reunir para juntar estas piedras, darles un significado y que hoy día ese significado no lo conocemos. Es decir, una de las reglas fundamentales del patrimonio material es que a través del tiempo va perdiendo significación. Aunque sepamos qué cultura lo hizo, en qué tiempo lo hizo, qué antigüedad tiene, no podemos ni siquiera dilucidar realmente qué significó las personas que lo hicieron, ¿no? Entonces, es una de las características fundamentales. Todo el patrimonio material a lo largo del tiempo va perdiendo significación y va adquiriendo otras significaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos estas ruinas de Turquía, donde ya hay una representación, en este caso animal, pero que está ligada con una serie de conceptos sociales, culturales, políticos, religiosos, etc., ¿no? Me voy a ir un poquito más rápido. Aquí tenemos el monumento de Egipto, o sea que bueno, pues es el claro ejemplo como ya de la arquitectura, obviamente podemos tener esculturas ya muy claras, ¿no? A una escala impresionante. Abu Simbel, que es obviamente esta recuperación que hizo la UNESCO, si saben, estaba en lo que iban a construir una presa y lo tuvieron que desarmar todo para volverlo a poner en un lugar más alto, y pues gracias a eso tenemos este patrimonio, ¿no? Pero concretamente, aunque sepamos que son es el faraón el que está representado ahí, todo esto, realmente en esencia no entendemos la significación de lo que implica todo esto. O sea, podemos entender que son figuras humanas, que tienen una vestimenta, que hay una cierta, obviamente, historia en relación a la dinastía, a este faraón, pero en sí no podemos ni siquiera imaginarnos la gente que lo hizo, qué experimentó y qué sentía a través de esto. ¿Alguna pregunta hasta este momento? ¿No? Aquí tenemos la esfinge, que también, bueno, es otra de las, digamos, esculturas que también terminan siendo como entre arquitectura y escultura, y que de alguna otra manera también son muy importantes en el desarrollo histórico, ¿no? De ahí voy a dar un salto así como tremendo, porque me interesaba también hacer como la parte mesoamericana, específicamente el caso de Teotihuacán, y obviamente también vemos aquí esta parte escultórica representada también en la arquitectura, y que de alguna otra manera tiene una carga simbólica, obviamente, religiosa, en fin, ¿no? Pero aquí lo interesante es cómo se apropia, ¿no?, de los elementos, digamos en este caso arquitectónicos, la escultura, y toma una significación como un todo, para una sociedad, etcétera. Es decir, el patrimonio solo tiene sentido a partir de que el reconocimiento de un grupo humano lo tiene a través del tiempo. Es decir, si no hay ese reconocimiento de ese grupo humano, difícilmente eso va a ser patrimonio. Entonces ahorita voy a hacer un punto que tiene que ver justamente con lo que sería una escultura patrimonial y una escultura que simplemente se pone en el espacio público, ¿no? ¿Qué pasa y qué sentido tiene esto? Aquí tenemos Uxmal, que también Uxmal a mí me interesa porque toda la ciudad en sí es como un acto artístico, independientemente de que tenga, insisto, una serie de acciones que tiene que ver con la arquitectura y con la estructura económica, política, religiosa y todo esto. El conjunto como tal, de alguna otra manera, atiende justamente a una vamos a poner una experiencia tridimensional colectiva, y que todo esto nos lleva pues ahorita nada más a ver esos edificios, esas arquitecturas que están plagadas de escultura en todas partes, ¿no? Aquí vemos un detalle justamente de Uxmal que me interesaba ver, toda esta fragmentación también, por ejemplo, que hay, bueno, por ahí alguna vez hice unas piezas que tienen que ver con esta idea de que son puntos, ¿no?, en las cuales se va construyendo toda la composición tridimensional. Bueno, aquí tenemos Chichén, que también, bueno, esta idea de la virtualidad de la escultura, ¿no?, a través de esto que se hace cada equinoccio de invierno y todo esto, pues también es una manera de apropiación justamente del espacio público, pero también hasta astronómico, ¿no? Entonces también eso me interesaba. Aquí son los relieves del juego de pelota. Este es un ejemplo que me interesa mucho hacer mención de él, porque es una escultura de Federico Canesi, que hizo en 1927. Son de los primeros monumentos monumentales que se hicieron. Creo que se llama La estructura de la nación. Y bueno, la escala es tremenda, porque es de 30 metros de altura por 250 metros de ancho, donde tenemos esta continuidad, digamos, de alguna manera, de esta estética
prehispánica mesoamericana, pero llevada justamente a lo que serían los años mediados, principios del siglo XX, la Escuela Mexicana de Escultura, ¿no? Con él y con otros, como ahorita vamos a ver. Entonces aquí está, digamos, cuando se inauguró, está en Malpaso, Chiapas, pero aquí lo interesante es la magnitud de la escala, que justamente es una apropiación no solamente ya del material, sino de una montaña como tal, ¿no? Es decir, es la construcción, yo creo que de las más sólidas que existen en la escultura mexicana, ¿no? Luego tenemos esta que también es muy importante, este es de Asunzuelo, pero lo que me interesa es que es el primer monumento que se hizo, también a principios del siglo XX, con el tema de la madre, ¿no? Entonces antes de Monasterio, antes de todos ellos, hubo este, y lo que me interesaba también por exponerles es que, si ustedes se fijan, está construyendo una rotonda, que tiene obviamente esos como nichos que tienes para luz, supongo, pero lo interesante es que están de alguna manera invitando a que las personas aborden el monumento, aborden la escultura pública. Entonces también eso es algo que me encanta, porque desde esa época ya existía esta sensación o esta búsqueda, ¿no?, de que justamente, porque es un proyecto también como entre arquitectónico y escultórico, pero que tiene que ver justamente con que las personas puedan apropiarse del espacio, en este caso escultórico, ¿no?, como un conjunto escultórico. Y bueno, pues aquí tenemos el ejemplo del Monumento a la Revolución Mexicana de Ortiz Monasterio, que bueno, pues a mí en lo particular me parece que guarda la estética total de la escuela mexicana y cómo está construida, igualmente adosada a un elemento arquitectónico, pero que de alguna manera en su conjunto generan como toda una obra, ¿no? También voy a dar aquí un salto tremendo a Edward James, lo que hizo en Gilitla, que es el otro lado de la moneda, ¿no? Ahí ya nos estamos saliendo, es donde hay una apropiación, digamos, totalmente distinta de ciertos elementos constructivos que se pueden utilizar para la arquitectura, para la construcción de casas y demás, como son moldes de cimbre y demás, y los lleva a estos espacios donde hay escaleras que no llegan a ningún lado, donde estaba muy de moda esta idea del surrealismo, y que de alguna otra manera este legado que queda aquí en Gilitla pues nos deja ver también así como la escultura se integra de alguna manera también al patrimonio biocultural. Este es un ejemplo muy, muy particular, porque sí vemos cómo las personas pueden transitar por las piezas y aparte forman parte de ese contexto natural, ¿no? Aquí hay otra imagen, como pueden ver, son las escaleras que no llegan a ningún lado, tiene toda esta idea surrealista, ¿no? Aquí hay otra toma, ¿no? El lugar también es espectacular, ¿no? Pues es San Luis Potosí.